Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy, pues sean bienvenidos a este su podcast platicando sobre con Paco García. Como siempre, yo soy Paco García y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Pues primero que nada, antes de empezar, debo pedir una disculpa porque estuve ausente bastante tiempo. Digamos que no había encontrado como una rutina después de que terminé mis prácticas y de que hice un par de cositas. Pues me entró flojera, no, ni siquiera hice ejercicio, la verdad es que sí me boté bastante a la flojera. Y no creo que haya estado mal, creo que todos necesitamos un break de incluso las cosas que estemos haciendo bien o de las cosas que creamos que para nosotros nos sirven, o no sé cómo explicar. Pero yo creo que nosotros necesitamos un break al menos de nuestros proyectos buenos, ajá, yo creo que así está bien, de nuestros proyectos, darnos un tiempo, si no tenemos ganas, pues güey, ¿de dónde vas a sacar ganas? Eh, Creo que cuando la gente está motivada es cuando rinde más. Entonces, pues bueno, aquí estoy otra vez. Ya tengo ganas, estoy motivado y pues bueno. El tema de hoy, pues es un tema bastante interesante, el que les traigo, el que les quiero compartir. Es un tema que se llama índice de distancia al poder. Bueno, y que se estarán preguntando por el título, ¿qué es el índice de distancia al poder? No es un concepto nuevo, la verdad es que es un concepto ya, pues algo, ¿cómo se llama? Quizá pasado, no es nuevo, vaya, pero creo que es muy poco conocido porque al menos cuando yo estuve investigando antes de hacer este video, de este podcast, lo investigué a ver cuántas personas estaban hablando sobre esto y fíjense que no muchas personas estaban hablando sobre este tema. Entonces, se me hizo bien curioso y aparte es un tema bastante interesante porque el índice de distancia del poder es cómo se respeta la autoridad en una cultura determinada y y la comunicación que se mantiene en esa jerarquía. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, en diferentes culturas siempre se tiene como un respeto hacia las autoridades, a la figura de autoridad. Y en otras culturas o en otros países no se tiene tan marcado como en países de Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, realmente varía dependiendo el país y las costumbres, religiones, eh, creencias, todo eso influyen en las personas y cómo perciben a la autoridad. Entonces se me hace un tema muy muy interesante y ahora les voy a contar de dónde lo saqué. El tema, la primera vez que yo lo escuché, viene del libro Outliers. Es un libro que a mí me interesó bastante. Lo leí porque lo escuché en un podcast que es de Roberto Martínez. Entonces, este libro habla de por qué algunas personas son exitosas y otros no, si ambos tienen más o menos el mismo nivel de preparación y están igual de capacitados. Incluso a veces las personas que tienen éxito no siempre son las más preparadas, capacitadas o ni siquiera son las más inteligentes. Pero este libro habla mucho sobre el factor de coincidencias o el factor suerte, entre comillas, de las coincidencias que se dan a lo largo de la vida de las personas o dónde les toca vivir o en qué lugar o familia les toca nacer. Y todo ese conjunto de coincidencias o de beneficios, no sé cómo se quiera ver, cómo influyen para que ellos lleguen a ser las personas exitosas todos conocen ahorita. Ese es un libro bastante interesante, se los recomiendo. Bueno, en este libro hay un capítulo que se llama Etnia, teoría de etnia, porque algunos copilotos son mejores que otros. Algo así se llama el capítulo. Entonces, básicamente, el capítulo nos habla de que en de unos accidentes aéreos que ocurrieron en algunos lugares, creo que fue en Estados Unidos, y fueron unos pilotos y copiloto colombianos. Entonces habla de que nunca se comunicaron bien, de que el copiloto, sabiendo qué cosas hacer, nunca le dijo
a su piloto, a su jefe, por decirlo así, a los pilotos con más experiencia, este, nunca les dijo que estaban mal haciendo lo que estaban haciendo y que eso pues al final llevó al desastre. Tampoco se comunicaron o tampoco tuvieron una buena comunicación con la torre de control, porque pues habla de este índice de distancia al poder en el que ellos a lo mejor se sentían un poco intimidados por la autoridad, que en este caso era la torre de control de Estados Unidos. Y pues al final en lo que acabó fue pues en una tragedia, ¿no? Entonces se me hizo bien curioso porque aquí en México tenemos muy marcada esa cultura de que tenemos que respetar a las autoridades. No todos la respetan, pero al menos, por ejemplo, en el eje familiar. En el eje familiar sí. En el eje familiar sí se respetan mucho, mucho esas jerarquías. Pues ya ves que, por ejemplo, el jefe de la casa es el papá, y si no es el papá, pues a lo mejor es el abuelito o los abuelitos, y se hace lo que ellos digan, y pues no les puedes faltar al respeto, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy curioso porque la otra vez estaba escuchando a un youtuber que se llama Diego Raspurín, me parece. Entonces, él estaba hablando, bueno, se me quedó muy marcada esa frase o esa parte del video, que decía que realmente nosotros nunca somos como tal independientes. Siempre estamos dependiendo, pues, de personas. Entonces, por ejemplo, cuando estás en tu vida desde la niñez hasta la adolescencia y hasta la universidad, pues dependes de tus papás, dependes de que ellos te paguen algunas cosas, de que te den educación, de que tal, shalala, shalala. No digo que sean todos los casos, pero siempre dependemos de alguien más. Si tú trabajas y todo eso, también dependes de alguien, también dependes de tu jefe, dependes de tu trabajo, el jefe depende de la empresa depende de sus trabajadores hagan las cosas bien, etcétera, etcétera. Entonces todo es un conjunto de cosas que tienen que trabajar bien para poder ser sustentables. Entonces se me hace muy curioso porque estas mismas jerarquías que tenemos a veces en nuestras familias las llevamos a la escuela, las llevamos al trabajo y las llevamos a otras partes, y a veces tenemos miedo de enfrentar esa autoridad, o somos muy, muy dóciles, muy mansos, no sé cómo decirle, tenemos miedo de enfrentar esa autoridad, aunque sepamos que quizá las cosas no se están haciendo como nosotros sabemos que se deberían hacer o creemos que se deberían hacer, y vemos que nuestra autoridad está haciendo las cosas mal. Pues bueno, entonces ahí creo que es donde debemos alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo estás haciendo mal, yo creo que mejor vamos por este camino, y pues bueno, si no, pues ya llegaremos a una solución, ¿no? Entonces el libro nos habla precisamente de eso. Nos habla de que nos habla de esos copilotos, de esa distancia al poder, y de cómo en muchas culturas se tiene arraigado de que tengas que respetar a la autoridad. Entonces, pues bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto? Llevamos 8 minutos del podcast y no, ni les he contado. Bueno, recientemente acabo de terminar mis prácticas en la universidad, y me acuerdo que pues estaba yo ahí en la oficina, llega un compañero de trabajo mío y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya vas a salir? ¿Ya saliste o qué? Pues ya la verdad es que ya salí, nada más me queda pues presentar papeles, etcétera, etcétera, y ya. Y me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Te van a contratar? ¿No te van a contratar? A ver, ¿qué onda? Y le dije, pues, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar aquí como primer empleo, la verdad es que no me gustaría quedarme, pero si ahí está la oportunidad, pues sí. Después se me vino a la mente eso de, si no tienes la oportunidad, pues búscala, crea tus oportunidades, shalala, shalala. Y dije, bueno, lo estuve pensando un buen rato, porque pues el jefe del área todavía no se había ido, o todavía no había llegado, estaba en junta, algo así, no me acuerdo. Y entonces dije, bueno, voy a ir a preguntarle si puedo trabajar aquí. Y no tuve miedo, porque pues miedo, pues, me puse muy nervioso o algo así, porque no quería interrumpir, no sabía si estaba haciendo algo importante. Ya había hablado con él otras veces, pero nunca le solté así como que el gancho de que, oye, jefe, y
¿hay chance o no hay chance? Y así, ¿no? Al final lo hice, al final fui y le dije, oiga, jefe, ¿sabe qué? Me gustaría trabajar aquí. No sé si hay alguna oportunidad, alguna vacante para mí. Me dijo, ¿sabes qué, chavo? Me dijo que no. Y dije, bueno, ni pex. Yo al menos hice el intento y ya. Pero entonces, se me hizo muy, muy curioso porque yo ya lo había pensado de días antes, eh, si debía o no debía hacerlo. Porque, pues, si ellos no me lo habían dicho o no me lo habían ofrecido, era por algo, ¿no? Pero, pues, también por el otro lado, tuve ese conflicto interno de, pues, a lo mejor están esperando que yo tenga la iniciativa de ir y hablarles. Bueno, al final, sí fui, les dije, les pregunté si tenían la oportunidad. Una amiga, que también trabaja ahí, pues me dijo, ve, no pierdes nada. Y sí, es cierto, no perdí nada. Entonces fui y ya pasó lo que pasó y ya. Entonces, de hecho, desde esa vez, que fue 20, ¿qué? Julio, ajá, desde esa vez ya tenía esta idea para el podcast, para este tema. Después hubo dos podcasts más y hasta ahorita lo vengo a sacar, hasta ahorita lo vengo a hacer. Entonces, se me hizo muy interesante cómo a veces tenemos esta cultura de que no sabemos responder ante la autoridad. O no que no sepamos responder, sino que a veces nos cohibimos ante la autoridad que tengamos enfrente. Y pues eso a veces es malo. O más bien creo que no debería pasar. Creo que debe haber un balance entre respetar la autoridad y saberla cuestionar. Entonces estaba checando otros videos y vi un programa de radio que la verdad estuvo muy, muy interesante y muy bueno. Hablaban del mismo libro que yo hablé. Y nada más que el psicólogo, creo que era el que estaba presentando el tema, eh, menciona, no lo menciona como tal, pero menciona que hay como dos partes en todo esto, ¿no? La parte eh, lo pone por generaciones. Haz de cuenta, lo pone por la parte de la generación de ellos, que ya son como de personas de 40, 50 años, y la parte de de las generaciones de ahorita. ¿Que, que por qué? Bueno, las generaciones de ahorita, las generaciones de antes tienden a respetar más la autoridad, tienden a quizá como a no a sentirse intimidados, pero sí a seguir esos lineamientos que les fueron impuestos desde muy pequeños. Porque pues antes a lo mejor el padre de familia se hacía lo que él decía y todos aguantaban, no había quien le replicara nada, ¿no? Y ahora los hijos, a lo mejor lo hemos visto mucho en memes de Facebook, de que ahora los niños se les ponen al pedo a los papás o incluso el gobierno que ha hecho estas nuevas, eh, ¿cómo se le llaman? Estos nuevos organismos que defienden a los niños sobre el abuso o el maltrato de sus papás hacia ellos. Entonces, los niños desafían esa autoridad, ya no tienen miedo a desafiar esa autoridad y decir, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque si tú me haces algo, pues yo te acuso o te expongo, lo que sea. Entonces se ha perdido esa autoridad o ese miedo a la autoridad, a desafiar a la autoridad. Pero lo menciona, esta persona, este psicólogo, menciona que no porque ellos estén juzgando o se estén dando cuenta de que la autoridad que les están infligiendo esté mal, sino por el simple hecho de llevarles la contraria. Y a eso es lo que va, que es peligroso ese hecho de llevar la contraria, porque simplemente no te estás dando cuenta, o no nos estamos dando cuenta, de que lo que estamos haciendo, pues tarde o temprano nos va a llevar a una conclusión mala. Entonces, por eso les decía que todo se trata de un balance entre, ok, tengo que obedecer a esta autoridad porque pues dependo de ella, es mi obligación, es mi responsabilidad, X, lo que sea. Pero también, si yo veo que la autoridad está haciendo las cosas mal, pues asimismo también tengo que exigir que se estén haciendo las cosas bien, ya sea porque depende de eso, depende de mi trabajo, de eso, incluso lo estamos viendo en el gobierno.
en el gobierno. Bien, se puede, muchas personas vemos que se les exige al gobierno sobre que se hagan las cosas bien, que sea esto, que se haga el otro, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que checar qué es lo que estamos haciendo nosotros sobre para ese tema. O sea, qué podemos mejorar nosotros de nosotros mismos para poder llegar a una solución para ambas partes, ganar, ganar. Tanto gana el gobierno, que pues de por sí es su obligación, pero pues ellos no lo pueden hacer todo. También está en nosotros un cambio para que sea un cambio verdadero y pues de esa manera encontrar un equilibrio, ¿no? Este, Quería traerles esta historia. Pues bueno, las generaciones de ahora eh, creo que debemos encontrar un balance e incluso nuestros hijos, creo que también tenemos que encontrar un balance en su educación para que ellos pues no sean como nosotros o que no desafíen a la autoridad o que al menos tengan ese sentido de juzgar cuándo desafiar y cuándo no. Me recuerda mucho a, por ejemplo, cuando estás peleando con tus papás, no sé yo. Eh, y hasta puede sonar como un meme, ¿no? De que estás peleando con tus papás y estás desafiando su autoridad. Cuando tú le estás diciendo argumentos razonables de por qué él está mal o por qué y tú estás bien, y al final te salen con es que me estás faltando al respeto. Entonces, experiencia propia. Entonces, creo que debe haber un balance y tanto hay una responsabilidad también como de la autoridad, perdón, de saber cuándo está haciendo las cosas mal y cuándo está haciendo las cosas bien. Creo que al final, pues es todo un balance que se tiene que hacer, pero pues en México tenemos arraigada esa cultura del índice de distancia al poder. Eh, a veces lo que nos dicen nuestros papás o nuestros jefes o lo que sea es lo que se hace y no levantamos la voz. Y pues es un ejemplo para muchísimas cosas, abarca para muchísimas cosas. Y pues bueno, yo creo que al final todos nos hemos relacionado con algo así. Digo, yo a lo mejor no he tenido tantos momentos, jefes, en el área laboral. Y no nada más en el área laboral, en muchas cosas. Es un ejemplo que, bueno, básicamente aplica para todo que aquello que lleve una autoridad arriba de nosotros. Que básicamente siempre tenemos una autoridad arriba de nosotros. Entonces, pues bueno, este fue el episodio de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Y se me olvidaba mencionar, tenemos una nueva portada. Todas las portadas que vayan a ver en este podcast son fotos tomadas por mí o que me envían, ya sea por WhatsApp. Pero me gustan las fotos de la naturaleza y me gustan las fotos que toman las personas. Se me hacen como más reales, a diferencia de paisajes que te encuentras en internet. Y aparte, por derechos de autor, no queremos que nos demanden. Y pues bueno. Pues bueno, amigos, esto fue el episodio de esta semana. Espero que les guste, que lo disfruten, que piensen en si alguna vez tuvieron algún conflicto con la autoridad, con alguna autoridad, de saber que ustedes estaban bien y que ellos estaban mal, o simplemente si tienen esa tendencia a cohibirse ante una autoridad ante ustedes. Pues bueno, espero que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos, pásenla bonito. Bye.